La tensión y las preocupaciones afectan mi día y no me dejan dormir bien durante la noche. Gracias a Neurexan, hoy me siento relajada, tranquila y duermo mejor. La eficacia de Neurexan ha sido probada en estudios científicos y por sus ingredientes de origen natural, no genera dependencia ni somnolencia. Yo descubrí Neurexan para mí. Neurexan, disponible en farmacias. Calidad alemana. Hell. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes, apreciables colegas de Guatemala, El Salvador. Hoy es un webinario muy especial, tanto por la temática que tenemos por propuesta para estudio, con una brillante profesora en psiquiatría y en medicina bioreguladora de sistemas, como por también un lazo muy fuerte que nos une con ella. Yo tengo el privilegio de conocer a la doctora Avendaño, nuestra expositora desde hace varios años, y un enlace común que siento con ella es el motivo de que hace también especial este webinario, es la doctora Mónica Name. La doctora Mónica Name realmente ocupó un espacio muy importante en todos nosotros. Ya nos lo contará la doctora Avendaño, que tenía más de 3 décadas de conocerla y trabajar con ella. Y abruptamente este vacío que sentimos, que eh, tengo el privilegio, pero me siento también que estoy ocupando una posición inmerecida, de ocupar el dirigir este webinario, de modularlo. Debería ser nuestra mentora, la doctora Mónica Name, que estuviera por acá, pero aceptamos el reto porque si algo promovió ella en nosotros es esa búsqueda, ese estudio, esa academia. Y en honor a su memoria, eh, eh, hemos preparado conjuntamente con Juan Gilberto y Osvaldo un video que conmemora buena parte de lo que la esencia de la doctora Name. Veámoslo con todo el aprecio que tenemos por ella, el aprecio de los que tuvimos el privilegio de tenerla en estos webinarios y estar cerca de ella, de aprender de ella y que está viva en nosotros. Así que vamos a poner un video conmemorativo de la doctora Mónica Name en honor a su memoria y posteriormente iremos de lleno al webinario de esta noche. Osvaldo, creo que tenemos por ahí el video. Es correcto, doctor. Ahora vamos a verlo. Es para nosotros es sumamente doloroso este vacío, pero también de mucha alegría que nos una el sentimiento de mucho cariño que mantenía la doctora Mónica Name entre todos nosotros. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos dejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño
nació y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego, cuando somos dos luchando por un ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Ya quiere volar y vuela tras una ilusión, y aprende. La doctora Mónica Name tenía una voz extraordinaria. Era realmente una voz privilegiada. Creo que si ella no hubiera amado tanto la medicina bioreguladora de sistemas, hubiera hecho muchísimo con su voz a nivel mundial. Vieron las últimas partes del video, el homenaje que se le rindió en el Simposium 36 de este año en Bogotá, en el que se le rindió homenaje de toda su participación y de su gran trabajo. Y ella dijo en ese momento que ya el próximo año no iba a estar en esta posición, sino que iba a estar por allá, pues sentadita, oyendo los webinarios, porque su energía estaba pues bastante mermada, pero no nos preparó, doctora Name, para llevar este vacío tan abrupto. Pensábamos que iba a llegar este vacío, pero no tan pronto. Pero su luz brilla en nuestros corazones y en la búsqueda del incansable que usted nos enseñó. Así que, Juan Gilberto, por favor, si El Salvador también llora la partida de ella, siente ese vacío. Si nos dices algo, ¿cómo han sentido ese vacío ustedes en El Salvador, Juan Gilberto? No, con un nudo en la garganta en este momento, aunque ya pasaron unos días, pero su presencia sigue latente en nosotros. Queremos decirle que con el corazón lleno de gratitud, doctora Mónica Name, y mucha admiración, hoy no decimos adiós, sino hasta luego. Durante casi 3 décadas nos honró con su liderazgo, sabiduría y sobre todo su entrega incansable en la formación de generaciones de médicos en medicina bioreguladora. Usted ha sido una guía, una maestra apasionada y una defensora inquebrantable de una medicina centrada en el ser humano. Deja una huella profunda y duradera en cada uno de nosotros. Su legado continuará en cada consulta, en cada aula, en cada paso que damos con los valores que usted nos enseñó, doctora. Nuestro respeto, nuestro cariño y nuestra profunda gratitud desde El Salvador hasta el cielo y de parte de esta empresa que la quiere mucho, Laboratorios Suizos. Muchas gracias, Juan Gilberto. Gracias. Osvaldo, por favor. Gracias, doctor Morales. Gracias, Juan Gilberto. Pues también en nombre de Guatemala, de los médicos de Guatemala, en nombre de quienes integramos DIPROFARM y en nombre propio, pues creo que reconocemos el gran trabajo de la doctora Name y el legado que nos ha dejado y que nos corresponde también poder continuar. Y seguimos trabajando, como nos enseñó la doctora Name, para poder favorecer o en favor de la medicina.
Doctora Name, muchas gracias por todos sus aportes, por todo su trabajo, por todo lo que nos enseñó. Seguimos adelante y no me queda más que decirle hasta pronto. Y también gracias a todos quienes nos acompañan y que han seguido a la doctora Name. Recuerdo, conocí a la doctora en el año 2007 y desde esa fecha siempre la vi trabajar intensamente en favor de la medicina. Y también una relación muy cercana con todos sus pacientes y con todos los médicos que estuvieron trabajando cerca de ella. Nuevamente, muchas gracias a la doctora Name y también a todos los que continúan y continuamos con su legado. Muchas gracias. Pues a mí no me queda más que agregar que todos sentimos que ella fue una mentora para nosotros. Yo lo seguiré repitiendo hasta que tenga el privilegio, si es que eso me toca, de volverla a ver y decírselo de nuevo frente a ella, de que fue una mentora para nosotros. Y la consideramos así porque un mentor o una mentora como ella es quien afecta la estructura mental, quien le ayuda a encontrar a uno el rumbo de un pensamiento inusual. En esa búsqueda que todos tenemos de encontrar algo, el mentor le ayuda a uno a buscarlo. Eso es la doctora Nave para muchos de nosotros, pero no solo quedó en la enseñanza, sino que quedó con sus obras. Y sus obras le dan clara evidencia de la trascendencia que ha tenido ella en la medicina. Ya no hablamos solo de medicina bioreguladora de sistemas, sino de la medicina en general. Tiene un impacto extraordinario que se va a repetir por muchas generaciones. Así que seguiremos tratándonos de hacer dignos, de dignificar su memoria con el trabajo que vayamos haciendo al día a día. Y es por ello que el día de hoy tenemos un magnífico webinario que cierra esta parte del webinario actual, que es mente, emociones. Y el webinario de hoy está dirigido, va a estar presentado por la doctora Mónica Avendaño, quien tiene una estrecha también relación con la doctora Nami por más de 3 décadas. Hicieron un trabajo extraordinario, se afectaron mutuamente en el entendimiento de la medicina, más allá del paradigma actual, y esto lo estamos empezando a vivir ahorita, esa afectación que tuvieron del cambio de paradigma que se está dando en la medicina actual. Es producto de esa gran cantidad de aporte científico a través de la medicina bioreguladora de sistemas. Y el webinario de hoy, si me lo pone, es ya la cuarta parte de las redes somatoemocionales, justo el módulo 11. Estos webinarios ya son 3 años, un trabajo que la doctora Mónica Name hizo extraordinariamente intenso, apoyado por Juan Gilberto y por Diprofarm a través de Osvaldo. Entonces, vamos a pasar al módulo 11, que por acá, si nos lo pone, gracias Osvaldo, es idea de la doctora Name. Así es como trascienden las personas. Está aquí ella presente con este nombre, y la doctora Mónica Avendaño, cuando le ponía estos temas, le aceptaba los retos. Por eso se van a dar cuenta, para los que no tienen aún el privilegio de conocerla, wow, de qué manera aceptaba los retos que la doctora Mónica Name ponía a cada uno. Pero en especial la doctora Mónica Avendaño realmente es digna de hacerse llamar discípula y coautora con la doctora Name de del crecimiento de la medicina. El módulo se llama El estrés no es abstracto, desde la arquitectura cerebral hacia la periferia,
una huella invisible que genera disregulación de las redes biológicas. Wow. Esto es la intercomunicación de todas las redes, que empieza desde el pensamiento. Ya la doctora nos va a explicar que de repente empieza desde el periodo prenatal. Y voy a tener el privilegio de presentar el currículum de la doctora Bendaño. Yo he tenido el gran gusto de encontrarla en los simposios que ha hecho la doctora Name, y es para mí, wow, es una personalidad en tema, es una psiquiatra brillante que aceptó el reto hace de más de 3 décadas de darle un enfoque alternativo científico, y es lo que hoy vamos a disfrutar. Hablar de psiquiatría, de los temas convencionales en la manera alopática, a veces nos resulta un poco tormentoso, pero como ella lo enfoca desde el punto de vista de la medicina bioreguladora de sistemas, yo siempre me he quedado deteniéndome la mandíbula cuando oigo sus conferencias. Pues ella es la doctora Mónica Bendaño Tafur, es magíster, tiene medicina en la Universidad del Norte de Barranquilla, es psiquiatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene medicina biológica con énfasis en homotoxicología por la Universidad del Bosque de Barranquilla, tiene también homeosiniatría, medicina tradicional china en el Instituto Eras de Bogotá. También tiene estudios y preparación en terapia neural por la Fundación Ámpora de Cali. Tiene también formación en sintergética con el doctor nada más y nada menos que el doctor Jorge Carvajal del Instituto Villa Vida de Bogotá. Tiene también entrenamiento en programación neurolingüística en el Instituto ACEIA. Es también especialista en terapia ortomolecular, formada en el Centro de Medicina Biológica Dr. Obirne. Es coach ontológico en Axon Training de Argentina y es también experta en terapia regresiva reconstructiva SPY de Navarterra de Barcelona, España. Y esto es poco. La doctora ha hecho un trabajo extraordinario, tiene una formación amplísima, pero sobre todo su calidez humana y esa entrega que hace en cada una de sus conferencias va a hacer esta conferencia realmente espectacular. Muy profunda en contenido, pero ella lo hace muy accesible. Así que, doctora Avendaño, para mí es un privilegio presentarla y por favor, siéntase en uso de la palabra del webinario que nos regala el día de hoy. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Morales, Guatemala, El Salvador. Gracias por invitarme. Gracias a Mónica Name. Moni, donde estás, que estás en un plano donde ya no hay dolor y las respuestas se te hicieron visibles. Y ahora sabes cuál es el secreto de la medicina bioreguladora. A veces en las noches o en la mañana cuando me despierto le digo, Moni, revélame el secreto, de qué se trata, por dónde es la cosa. Ya lo debes saber. Algún día me dará la respuesta. Si la dejan, porque como yo he leído que hay que pedir permiso. Bueno, para no extenderme, muchas gracias por la invitación. Siempre recuerdo con mucho cariño cuando fui a Guatemala y cuando fui a El Salvador. Disfruté mucho nuestra parte científica, por supuesto, pero la comida de ustedes es exquisita. Y en aquel momento le di gracias a Mónica por haberse le ocurrido llevarme para allá. Bueno, este es el título que Mónica ponía, esos títulos tan interesantes, y tiene todo el sentido porque alguna vez hablábamos de que el estrés tiene un impacto somático, así que no es abstracto, y que empieza en la arquitectura del cerebro, en la arquitectura de los pensamientos, como acaba de decir el doctor Morales, y que hay una huella invisible hasta que el cuerpo colapsa mostrando la disregulación.
Mónica Name siempre me decía, Moni, ¿pero qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Refiriéndose a qué era primero, si el síntoma psíquico o el somático. Ustedes lo van a ver, pero yo creo que la neurofisiología nos dice por dónde empieza todo. Pero lo vamos a observar, ¿verdad? Siempre he promovido este tema. Por eso pongo esa caricatura de como si fuera la puerta de entrada a mi consultorio y digo que pase el primero. Este es un video de la National Geographic que me gusta siempre ponerlo de introducción porque es una investigación que hace la National Geographic del impacto del estrés en nuestro organismo. Y una cosa que he ido descubriendo es cómo la inflamación de bajo grado empieza en la vida intrauterina, continúa en la programación neurolingüística de la crianza, se va haciendo crónica con las creencias cortisolémicas y catecolaminérgicas. Estos son términos que no lo van a encontrar en ningún libro, ni revista, ni artículo, sino que lo he ido acuñando con el tiempo a medida que he ido comprendiendo de qué se trata. Hay unas creencias que tenemos que producen cortisol y que producen catecolaminas. Como hay unas creencias que tenemos que pueden producir GABA, serotonina, dopamina, endorfinas. Depende de lo que pensemos, va a ser el comportamiento de nuestro organismo. Un momento desgarrador en la historia revela que es posible que el estrés nos dañe mucho antes de que nos podamos dar cuenta. Holanda, finales de 1944. El brutal invierno y la ocupación despiadada del ejército conspiran para dejar sin comer al país. Se le conoce como la hambruna holandesa de 1944. Para los que sobrevivieron, estos son recuerdos aterradores. No tenía nada. Ya no podía alimentar a mi hijo. Estaba muy enferma y además tenía que cuidar a mi niño. Era algo terrible. Fui a la iglesia en Dama, a un lado del palacio, y le dije a la esposa del sacerdote que si se podía hacer cargo de mi hijo hasta que terminara la guerra. Ya no podría. La investigadora holandesa Tessa Roseboom ha escuchado muchos de estos trágicos recuerdos. Ella y su equipo deseaban saber si habían efectos prolongados. Roseboom sabía que nuestro cuerpo responde al hambre de la misma forma que responde a otras situaciones estresantes. Se propuso averiguar si los fetos de las mujeres embarazadas durante esos difíciles días pudieron ser afectados por el estrés. Gracias a los meticulosos registros que llevaban los holandeses, Roseboom pudo identificar más de 2.400 personas que pudieron haber sido afectadas. Ella y su equipo analizan la información de aquellos nacidos antes y después de la hambruna, y llegó a una sorprendente conclusión. Se puede decir que estos bebés estuvieron expuestos al estrés durante su vida fetal y hasta el día de hoy sufren las consecuencias, después de 60 años. Muchos de los niños de la hambruna holandesa aún viven. Todos tienen alrededor de 60 años. Muchos aún llevan las cicatrices de la guerra. Encontramos que los bebés concebidos durante la hambruna tienen más riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, son más receptivos al estrés y generalmente su salud es más precaria que la de aquellos que nacieron antes o después de la hambruna. Los investigadores creen que las hormonas de estrés en la sangre de la madre provoca un cambio en el sistema nervioso del feto cuando padece hambre. Este fue el primer encuentro del feto con el estrés. 6 décadas después, los cuerpos de los niños de la hambruna holandesa no lo han olvidado.
Sabemos que no solo se trata del almacenamiento de células grasas ocasionado por sucesos como este. También es la química del cerebro, tu capacidad para estar alerta, tu capacidad para responder al estrés de la mejor manera y no de la peor manera. Qué tan fácil te deprimes, qué tan vulnerable eres a los desórdenes psiquiátricos. Hablamos de que las experiencias y estrés anteriores pueden dejar una huella muy desagradable. Si hubiera podido elegir, definitivamente no habría elegido ser bipolar, pero ahora que lo soy, tengo que vivir con ello. Me es muy difícil ser flexible. Me enojo con muchísima facilidad. El fenómeno de la hambruna holandesa de 1944 nos dice que la experimentación de diferentes ambientes comienza antes de nacer y que los ambientes adversos y estresantes pueden dejar huellas y cicatrices que pueden durar toda la vida. Entonces eso es para referirme a cómo empieza el estrés dentro de la vida intrauterina dependiendo de la calidad de embarazo que tenga esa mamá. Estas afirmaciones que ven ahí del estrés materno durante el embarazo son afirmaciones que hizo la doctora Alta Smith cuando habló de red metabólica en el 35º Simposio Internacional de GEL del año pasado, del 2024. Y ella hablaba cómo hay una alteración de la entrada de la glucosa a la placenta. Y es porque ahorita que veamos en el eje el impacto de la ACTH sobre la corteza suprarrenal produce cortisol y catecolaminas. Y exactamente lo que hace este impacto de las catecolaminas es disminuir la insulina. Al disminuir la insulina, no hay quien ingrese la glucosa a la célula. De manera que la glucosa va, por eso la doctora Alta Smith decía, hay una alteración de la entrada de la glucosa durante ese momento de estrés. Y ya sabemos que la glucosa es el motor que moviliza todas las funciones intracelulares, obviamente en conjunto, entendiendo también el ciclo de Krebs y la producción de ATP. Pero eso es importante durante ese momento de estrés del embarazo. O por ejemplo, si esa mamá tiene malos tratos, si hay una separación materna o hay una privación de alimentos en su vida intrauterina temprana. Pero de las afirmaciones más importantes en esta diapositiva de la doctora Alta Smith es la programación intrauterina del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, sistema inmune. Es decir, desde la vida intrauterina, ese eje está siendo bombardeado, como les voy a mostrar ahora, y la disregulación del eje se puede dar desde ese momento. Así que ese niño nace con una inflamación de bajo grado, sino que no se va a expresar realmente. Hay algunas de las expresiones en el neonato que no se consideran como secundarias a una inflamación de bajo grado con la que ya viene por el estrés que estaba teniendo la mamá. De hecho, ni siquiera se investiga en la historia clínica de una patología que pueda presentar el neonato, ni siquiera se investiga cuál fue la calidad de vida de esa mamá, porque esos neurotransmisores que son producidos en el sistema límbico de esa mamá son vertidos a sangre y a través de placenta, cordón umbilical llegan al bebé. Así que el bebé siente un estrés que no es de él. Ese dolor no le pertenece. Ese estrés, esa situación no le pertenece. Pero le están llegando los neurotransmisores que produce la mamá en su hipotálamo, ahorita lo vamos a ver, y al ser vertidos en sangre. Así que ese eje empieza a programarse. Por eso Robert Sapolsky, el señor de la barba que ven ahí hablando en el video de la National Geographic, dice cómo hay una programación del eje desde la vida intrauterina. Por eso son personas ya después en la vida joven o en la vida adulta, o el niño, el infante o el adolescente que no sabe
resolver las situaciones de estrés o se alarma demasiado, pero es que ya viene alarmado desde la vida intrauterina. Ya hay una impronta ahí que no se tiene en cuenta, pero hay que tenerla en cuenta porque hay personas que responden tan inadecuadamente. Los famosos trastornos de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, también siempre les pongo un interrogante de cómo fue la vida intrauterina de esa persona a la que le están haciendo ese diagnóstico. Entonces, esas respuestas al estrés que están alteradas en la vida adulta, el perfil epigenético, porque ya su epigenética viene marcando un comportamiento orgánico y sus efectos en el microbioma, porque ya les voy a mostrar en el eje cómo afecta desde amígdalas cerebrales al sistema nervioso autónomo. De manera que la doctora Alta Smith, en el simposio del año pasado, hablaba de las consecuencias del estrés durante los primeros años de vida y ella aseguraba cómo empiezan desde ahí las afecciones inmunitarias, por ejemplo, la inflamación, el mayor riesgo que hay a infecciones bacterianas, el crecimiento tumoral, que no se sospecha que pueda ser desde la vida intrauterina, desde la infancia, desde la adolescencia, desde la vida eh, eh, juvenil, sino que ya es cuando el cuerpo colapsa. Y esa persona tiene un eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, sistema inmune hiperactivo. Ya está actuando, ya está disregulado, sino que no lo comprendemos bien. Ahorita voy a explicar cómo se presentan varios síndromes sin saber cuál es realmente lo que le está pasando al paciente. Y pudiéramos empezar por un acceso o una aplicación, un tratamiento, una aplicación de tratamiento a la inflamación que ya trae el paciente, que es el precursor de todas las enfermedades. El estrés como precursor de la inflamación y la inflamación como precursor de todas las enfermedades, precedido obviamente del síndrome metabólico. Entonces están los trastornos metabólicos, como la hipertensión, la diabetes, el síndrome metabólico, las enfermedades de hígado graso no alcohólico. Y las afecciones neuropsiquiátricas, como la depresión, la esquizofrenia, los trastornos del sueño. El tema es visualizar claramente el proceso inflamatorio que está precediendo a todos esos diagnósticos que podemos hacer después cuando el paciente se sienta en tu consultorio y te dice que le está pasando como si le estuviera pasando hace 2 meses o hace 3 meses o hace 15 días que se viene sintiendo mal. Pero si uno hace una buena anamnesis, empieza a descubrir desde cuándo viene el problema. Estos son uno de los tipos de pensamiento y de motivos de consulta que yo recibo frecuentemente en mi consulta. ¿Por qué me conformo con menos de lo que merezco? Es una situación usual en los seres humanos, conformarse con situaciones que es lo que no merece y es menos de lo que merece, pero ese conformarse, lo entrecomillo, está produciendo un proceso inflamatorio que ahora pienso explicarles. Yo siempre le explico lo de abajo, después de la pregunta es la explicación que yo trato de darle al paciente. O esta, ¿por qué es duro para mí poner límites? Le cuesta trabajo ponerle límites al jefe, al esposo, incluso al hijo, a las amistades. Pero esa molestia, esa inconformidad a nivel existencial y personal tiene un impacto sobre su sistema, sobre su eje, hipotálamo, hipófisis, adrenal, sistema inmune. Tiene un impacto que es silencioso, que es de bajo grado, pero que va tomando fuerza. Es lo que quiero irles mostrando, cómo el tema emocional sí va teniendo un impacto a nivel somático. Porque aunque la persona no lo lleva en cuenta y no lo tiene en cuenta, el cuerpo sí lleva la cuenta. Y al final pasa la factura. ¿Por qué ser ignorada o ignorado me duele tanto? ¿Por qué me duele tanto? Esa pregunta es una toxina que produce ese proceso inflamatorio, porque siempre le prestamos atención a las toxinas de orden somático,
¿verdad? Al estilo de vida del paciente o la epigenética visual del paciente, a todos esos factores de riesgo biológicos que vemos. Pero el factor de riesgo emocional casi no lo observamos y no lo vemos y está ahí haciendo una inflamación silenciosa. De manera que el estrés es una fuente principal. Esa programación neurolingüística de la crianza, de la vida intrauterina, es una fuente principal de estrés silencioso que el cuerpo lleva a la cuenta y después cobra la factura. Así que otra pregunta es, ¿por qué me saboteo cuando pasa algo bueno? Hay personas que no saben. Hoy precisamente una paciente me decía, este marido que yo tengo, que yo elegí para casarme con él, es un hombre bueno y que me ama, pero yo crecí en un hogar violento, de manera que no sabe qué hacer con ese amor, con tanto amor. Y hay personas que no saben qué hacer con el afecto, les parece sospechoso. Y eso impacta el sistema inmune. Esta es otra pregunta usual. ¿Por qué siento que siempre tengo que demostrar mi valía? ¿O por qué me aferro tanto a la gente? ¿Por qué me cuesta tanto ser vulnerable con los demás? Y siempre estoy mostrándome fuerte, que yo no necesito a nadie, que yo puedo sola, puedo solo, y no pido ayuda. Eso está teniendo un impacto. Es decir, quiero mostrarles cómo estos temas emocionales de los pacientes son toxinas endógenas que producen un proceso inflamatorio como un virus, como una bacteria o como una injuria al tejido. Y son productoras de cortisol y catecolaminas. Nuestros patrones de crianza, nuestros patrones culturales no son precisamente productores de GABA, que baja la neuroexcitabilidad, de endorfinas, que da una sensación de placer, de serotonina, que es el buen estado de ánimo, o de dopamina, que es lanzarse a tomar decisiones atrevidas sin que sea temerario, pero la persona se atreve. Entonces, todo esto lo enfrenta el bebé, el niño, el infante, el adolescente, el joven, el adulto, lo enfrenta hoy. Significa que su niña interior, su niño interior, necesitó ser visto, necesita ser escuchada y amada desde un nuevo lugar, pero que la persona no es consciente de todo lo que estoy diciendo. Todo paciente que llega a mi consultorio, yo enseguida pienso en trabajar con él su proceso inflamatorio, aunque no me haya dicho nada de su historia. Este es el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, sistema inmune. Ahí pueden ver las amígdalas cerebrales, que ahorita se los voy a explicar con detalle. El tálamo. El sistema límbico está formado por el hipotálamo, el tálamo, las amígdalas cerebrales y la corteza. Y el hipocampo, que ahí no aparece, pero el hipocampo también forma parte del sistema inmune, que es donde se generan las emociones. Y ahora les voy a mostrar cómo hace enlace con lo somático. Estos son medicamentos que podemos usar porque cuando se disregula el eje, les quiero mostrar cómo podemos usar estos medicamentos que están ahí puestos en la diapositiva. Se los voy a ir mostrando poco a poco a medida que vayamos avanzando en el tema. Y el Gallium Gel, que es importante usarlo para esa detox profunda, porque podemos hacer una detox se las voy a ir mostrando con qué medicamentos, de todas estas toxinas, tanto biológicas como emocionales. Podemos irlas haciéndole prevención al paciente y tratamiento al paciente. Pero el Gallium es uno de los medicamentos que es para hacer la detox profunda. Sé que en El Salvador no existe el Gallium, no existe el Gallium en ampollas, pero ustedes lo pueden hacer uniendo linfomiosot con Traumel, con EPL o EPAR. Y ahí vamos a obtener una detox. También pueden usar la placenta compositum, que vi que también la tienen. Ya les voy a explicar
en qué tiene que ver la placenta compositum en una adetos. Ya les voy a ir explicando cuando les ponga el eje. Pero la adetos profunda del gallium es importante, o los medicamentos que acabo de sugerir para El Salvador. Un componente importante del gallium es la tuja occidentalis, porque la tuja es uno de los componentes del arquetipo del gallium que sirve para que el paciente exprese lo que le pasa. El espascuprel, también les voy a ir mostrando. El espascuprel es un medicamento que yo digo que está subutilizado. Y aquí tengo que nombrar otra vez a Mónica Name, porque cuando lo presenté por primera vez hace algunos años, el espascuprel como un modulador del ánimo, ella dijo al público que estaba de acuerdo porque ella también lo usaba. Si ustedes se dan cuenta, el espascuprel, esos componentes tienen un componente hacia la esfera mental. Mira que el citrulus colosintis tiene que ver con esa ira, con indignación que puede sentir el paciente, el querer estar solo, el que se indigna y se ofende fácilmente y que le falta un sentimiento religioso. El ammonium bromatum es ese paciente que se come las uñas de tanta ansiedad que tiene porque le falta confianza en sí mismo. Es una persona tímida y siempre tiene un miedo a morir. El magnesio fosfórico es ese paciente con ira, con ansiedad, que sufre sus penas silenciosamente. Es una persona que es afectuosa, dulce, alegre, laboriosa, pero todo eso le cuesta trabajo recibirlo. Tiene el Gelsemium serpemvirens, que es importante, porque es el paciente que tiene el miedo escénico, el miedo a luchar contra el insomnio, que le provoca el temor por estar pensando en acontecimientos futuros que casi siempre los ve como algo negativo. El Aconitum napellus, que es el paciente que tiene pánico, que tiene ansiedad, una ansiedad que lo disocia, es decir, lo saca de la realidad y ve cosas más graves de lo que realmente son. Tiene la pasiflora incarnata, igual que el Neurexan, y la pasiflora incarnata es un GABAérgico, es decir, ayuda a la producción, estimula la producción del GABA para bajar la neuroexcitabilidad que hay en la situación de estrés. Y el Veratrum album, que es el paciente con megalomanía, un paciente que tiene una ambición desmedida y que como sea quiere lograr sus cosas sin tener en cuenta a nadie a su alrededor, una persona que puede ser fanfarrona, que tiene una percepción, una opinión de sí mismo elevada, pero digamos equivocadamente exagerada, y hace que mire con desprecio a los demás. Una persona que le gusta dominar, que es dictatorial, que puede ser delirante, con alucinaciones religiosas, y que puede ser una persona que puede cursar entre la manía y la tristeza. Este es un medicamento que yo utilizo, por ejemplo, en el trastorno bipolar. Estos medicamentos se los estoy viendo, mostrando, para decirles la utilidad en el eje cuando el eje se disregula. Porque es que el fundamento más importante de esta conferencia es hablar de la disregulación del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, sistema inmune, frente a una toxina tan común y corriente, tan cotidiana hoy en día como es el estrés. Pero les mostré desde la primera diapositiva cómo esto puede estar empezando desde la vida intrauterina para tenerlo en cuenta y hagamos más prevención. Ahí, como les decía, el sistema límbico está formado por las amígdalas cerebrales, el tálamo, el hipocampo y el hipotálamo. Quiero mostrarles ahí por las flechas negras, mira cómo amígdalas cerebrales, la información que recibe del ambiente externo, lo que siente desde el ambiente externo una persona, lo pasa al sistema nervioso autónomo. Ahí es cuando uno puede entender por qué a partir del mal manejo de las emociones, la microbiota se puede ver afectada.
porque se mete con el sistema nervioso autónomo que a través del simpático y el parasimpático gobierna toda la fisiología y sobre todo a través del simpático gobierna el sistema nervioso autónomo que se altera. Y uno puede entender por qué la microbiota puede estar alterada, como decía la doctora Alta Smith, el microbioma se ve afectado desde la vía intrauterina. A amígdalas cerebrales también le pasa esa información al hipocampo. Aquí les pongo que el estrés es subyacente a todo diagnóstico, sin temor a equivocarme, siempre digo esa frase, el estrés está subyacente a todo diagnóstico. El tema es tenerlo claro, tenerlo en cuenta para empezar a trabajarlo. Aquí es donde les muestro cómo el hipotálamo es el puente entre el sistema inmune y el sistema somático. Porque a amígdalas cerebrales le pasa todo lo que está sintiendo la persona al hipotálamo y también le pasa esa información al hipocampo. Y el hipocampo es donde se producen la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Neurotransmisores importantes para el atrevimiento de las decisiones, para el buen estado de ánimo, para tener una sonrisa, para soñar, para tener una adecuada sexualidad, para dormir adecuadamente. La dopamina, que son esas decisiones atrevidas, aunque se mida el riesgo. Pero como ven, el hipotálamo es ese puente entre el sistema límbico, que son las emociones, y el sistema somático, que ya es el hipotálamo a partir del tálamo. Quiero que vean esa información que es tan importante, porque, a ver, en medicina no nos enseñaron, en nuestra preparación de pregrado, no nos enseñaron cómo las emociones tienen este impacto y son una toxina. De hecho, yo vine a aprender esto en medicina bioreguladora cuando hice el diplomado hace 15 años, más o menos, que hice el diplomado de medicina bioreguladora. De manera que cuando esa información emocional llega a amígdalas cerebrales y es pasado al hipotálamo, miren que ahí también está la corteza, el hipotálamo le suelta el factor liberador de adrenocórtico-tropina, como ven en la flecha negra, que estimula la hipófisis para que se produzca la adrenocórtico-tropina, la hormona adrenocórtico-tropina que estimula las glándulas suprarrenales para que se produzca cortisol y adrenalina. El cortisol y la adrenalina tienen un impacto sobre la mitocondria, como lo están viendo ahí, y la mitocondria es la que produce la energía, el ATP, para que nuestras células puedan funcionar, nuestro sistema pueda funcionar adecuadamente. Y es productor de oxígeno, la mitocondria, y el oxígeno es importante que ocurra porque es un proceso clave para la producción de la energía a nivel celular en forma de ATP. Es decir, sin ese oxígeno que produce la mitocondria no se pudiera producir el ATP necesario para la energía que necesitan todas nuestras células, todo nuestro sistema. Esto se llama la respiración celular. Convierte esos nutrientes en energía que son utilizados por cada célula. Sin energía no hay alegría. Esta también es una frase de Mónica, porque hablando de esta conferencia, yo le decía, Moni, las mitocondrias tienen que ver con la alegría. Me decía, entonces pongámosle, las mitocondrias son la alegría, son la alegría. Y la otra producción importante de la mitocondria es el óxido nítrico. El óxido nítrico, miren la importancia que tienen, porque ahora vamos a comprender cuando el cortisol disminuye el oxígeno y el óxido nítrico, quiere decir que ese proceso clave de producción de energía de ATP se va a ver disminuido. Quiere decir que los nutrientes no van a ser aprovechados para ser convertidos en energía. Y el óxido nítrico es importante nada más y nada menos porque relaja los vasos sanguíneos. Transmite mensajes entre una célula y otra, interviene en la comunicación neuronal, interviene en el aprendizaje y en la memoria, y interviene importantemente en la defensa contra infecciones, en la respuesta inflamatoria.
De manera que la mitocondria juega un papel importante, pero toda esta disregulación del eje la va a disregular a ella también. Eso es importante que lo retengan para que ahora comprendamos qué pasa cuando el estrés está. Ahí les mostraba, les mostraba, perdónenme que me devuelva, pero aquí les muestro el estrés y ven cómo el tálamo, el tálamo produce el factor liberador, el hipotálamo produce el factor liberador de CRH y estimula a la hipófisis como les mostraba. ¿Qué pasa cuando estimula la hipófisis? Por eso es esta diapositiva. Ese es el hipotálamo que estimula la hipófisis, que está la hipófisis anterior y la hipófisis posterior, ¿verdad? Y la hipófisis es la hipófisis anterior y también la posterior es la que libera los factores liberadores que van a estimular a las glándulas diana de todo nuestro organismo. De manera que cuando ese estrés empezó, como se los acabo de mostrar, por lo que se siente en amígdalas cerebrales que se lo pasa al hipotálamo y que estimula la hipófisis, esa hipófisis no solamente estimula la CTH como les mostré, para estimular a la corteza suprarrenal y producir cortisol y catecolaminas, sino que la hipófisis anterior, miren que estimula a los huesos, músculos y órganos, y puede haber patología si el estímulo es permanente, que es lo que estoy mostrando cuando hay una inflamación crónica, cuando hay un estímulo permanente a ese eje porque hay un estrés permanente de ese paciente que te está consultando y de pronto desde su vida intrauterina, desde su infancia, adolescencia, vida juvenil y adultez, solo que cuando llega a tu consultorio te dice que tiene tantos meses, pero tú sabes por esa explicación que estamos viendo que viene desde antes su proceso inflamatorio. Entonces, cuando ese estímulo es permanente a nivel de huesos y de músculos, puede haber una artrosis o puede haber una artrosis y para eso tenemos el CLT. Es que uno empieza a relacionar el tema del estrés con patologías de toda la economía, de toda la fisiología, cuando se disregula el eje a partir del estrés. De manera que puede producir una artrosis, se la pongo como único ejemplo, pero hay muchos ejemplos a nivel de músculos, huesos y tendones. O puede haber un reumatismo de tejidos blandos y para eso tenemos el Neralgo Ren Ingel. Lo podemos usar ese paciente. De manera que es importante cuando ese paciente nos consulta, por ejemplo, por una artrosis, irnos hacia atrás, es decir, de la hipófisis me voy al hipotálamo, me voy a amígdalas, sistema límbico, y le hago la anamnesis al paciente de su estrés, porque entonces pienso en un Neurexan, pienso en un Nervogel, pienso en un Spascuprel, ¿verdad? Para relajar a ese paciente a nivel del sistema nervioso central, pienso en una equinacia, ahorita se las voy a mostrar, ¿verdad? Pero vamos relacionando ese paciente que no solamente no tengo una mirada lineal de ese paciente, sino que tengo una mirada en red del paciente. Incluyo el aspecto emocional de mi paciente y ahí me comporto como el médico integrativo que soy. Entonces pienso, sí, la artrosis, CLT, pero pienso en el Neurexan, el Nervogel, el Spascuprel. ¿Cuál es el medicamento que este paciente puede necesitar? Porque lo estoy uniendo con ese estrés que sé que existe o existió o existe en el paciente porque me está consultando por un diagnóstico que le estoy haciendo ahora de artrosis o de reumatismo de tejidos blandos. Entonces pienso en el Neralgo Ren Ingel. O un paciente que le hago el diagnóstico de unas afecciones neurálgicas y reumáticas de columna vertebral, entonces pienso en un discus compositum, pero voy haciendo la integración
con el aspecto, la esfera emocional del paciente, porque ya acepto y admito que el estrés es precursor de enfermedades, y para que ese paciente se siente ahí frente a mí, y yo le estoy haciendo este diagnóstico somático, pero yo sé que es somatopsíquico y tengo en cuenta su esfera mental para hacer un tratamiento realmente integrativo. O por ejemplo, un paciente, ahí ven cómo afecta las mamas, ¿verdad? Entonces pienso en cualquiera de los medicamentos que tienen que ver con este tema. O estoy solamente refiriéndome a los medicamentos que tenemos en stock, tanto en Guatemala como en El Salvador. O por ejemplo, miren que va hacia el ovario, ¿verdad? Y pensamos en una dismenorrea, por ejemplo, la paciente que haga una dismenorrea, pienso en Ovarium compositum y en ese Spascuprel para relajar ese dolor de la paciente. Pero también estoy haciendo toda la anamnesis que tenga que ver con la esfera mental. O cuando tenemos un paciente que va a la parte de riñones, entonces pienso en un Solidago compositum. Y ahí pienso en el Gallium Gel para hacer una detox profunda. Pero estoy investigando todo el estrés de mi paciente que me está disregulando el eje, porque para que llegue a ese diagnóstico, quiere decir que el eje llegó a una disregulación y yo lo tengo que tener en cuenta para hacer un tratamiento realmente integrativo. Porque es que nadie pensaría en un cerebrum compositum, por ejemplo, diría, ¿para qué? Y ahorita se los voy a mostrar que también lo puedo incluir si estoy pensando en un recorrido, estoy mirando el reloj para no pasarme de la hora, en un recorrido completamente integral en el paciente. Aquí les vuelvo a poner el mismo esquema, el sistema límbico, y aquí todavía hay resistencia al estrés, el mismo recorrido. Amígdalas cerebrales, el tálamo, el hipocampo, el hipotálamo, el factor liberador de adrenocórtico tropina, a la hipófisis, que produce ACTH, que estimula glándulas suprarrenales, produce cortisol y catecolaminas. El cortisol y el neuropéptido Y, que ya se los voy a mostrar ahí ahí está, eso está a nivel del sistema nervioso central. Pero cortisol y el neuropéptido Y movilizan las reservas energéticas para afrontar dificultades. Es decir, cuando yo estoy haciendo resistencia al estrés, mi paciente ha hecho resistencia al estrés, ese estrés ha sido resuelto. Eso es una inflamación resolutiva del paciente. El paciente está resolviendo el tema de estrés que tiene porque cuenta con el cortisol y con el neuropéptido Y que moviliza esas reservas energéticas de más cuando ya estoy necesitando reservas energéticas porque ya estoy afrontando dificultades. Ya el estrés es mayor que el cotidiano. El cortisol y el NPY contribuyen a que yo sea una persona resiliente, mi paciente sea resiliente, pueda reponerse frente a la dificultad. Y restringe la respuesta inmunológica, es decir, todavía no le permite que haya un desfase de la respuesta inmunológica, sino que todavía ahí la respuesta inmunológica es resolutiva, es decir, hay una inflamación, pero resolutiva, todavía no es patológica. El paciente todavía responde ahí. Y miren lo que es el factor, el neuropéptido Y. Es un citoprotector, preserva las funciones mentales superiores, es clave frente a la respuesta del estrés, tiene respuesta ansiolítica, incluso baja la ansiedad del paciente, afecta la inmunomodulación, es decir, modula para que no haya una inflamación patológica. Está principalmente en corteza, en hipocampo y en el hipotálamo. Hasta ahí mi paciente ha podido resistir el estrés y todo eso que tenemos de reserva, toda esa energía
el cortisol y el NPY la sacan para yo poder responder o mi paciente pueda responder ante la exigencia del estrés y todo está marchando hasta ese momento, ¿verdad? Pero llega un momento que hay la retroinhibición, es decir, ya está habiendo mucho cortisol y el cortisol manda un mensaje a los receptores centrales de los glucocorticoides y le dice, mire, ya tenemos suficiente cortisol y adrenalina. Así que el hipotálamo disminuye su producción de factor liberador de adrenocorticotropina, la hipófisis disminuye su producción de ACTH para que no se produzca más cortisol y más adrenalina, sino que bajen y se mantengan a un nivel basal. Pero ya el oxígeno y el óxido nítrico empiezan a disminuir. Recuerden las dos diapositivas anteriores lo que les decía de la importancia del óxido nítrico. Relaja los vasos sanguíneos. Es decir, mantiene las funciones mentales superiores de manera que eso empieza a fallar, pero todavía está en equilibrio la producción del ATP. Por eso pongo esa pequeña balanza ahí para mostrar, ¿verdad? Que todavía esa retroinhibición del cortisol sirve, pero ya empieza a disminuir el factor, el NPY o el neuropéptido Y que estimula todas estas acciones, como les estaba diciendo, ya en momentos de gran dificultad y es lo que nos hace resilientes como personas, tener todavía energía para responder al estrés. Pero aquí ya hay lo que llamamos, permítanme, es lo que llamamos ese estrés que ya es muy alto, ya hay una resistencia exagerada al estrés y es cuando empiezan a aparecer, porque ya es un estrés crónico, es ese abuso que se tiene del estrés y es cuando aparecen las proteinquinasas. Las proteinquinasas aumentan la apoptosis. Una apoptosis que no estaba programada, sino que la aumenta, empieza a haber muerte de neuronas, empieza a haber una disminución de las funciones mentales superiores, un deterioro ya a nivel cognoscitivo. El paciente ya le cuesta trabajo asumir y responder ante el tema del estrés, de manera que las proteinquinasas encima bloquean los receptores centrales para glucocorticoides, como les mostraba, la importancia de la presencia de ellos, porque el cortisol le manda el mensaje para que diga no produzca más, pero como está bloqueado, este mensaje del cortisol no es atendido y aumenta el cortisol porque aumenta el factor de liberación de adrenocorticotropina, aumenta la liberación por parte de la hipófisis de la ACTH, así que aumenta el cortisol y la adrenalina. Y viene lo que se llama la hipercortisolemia. Entonces se produce la enfermedad que tenga el paciente de base, se exagera o se expresa. Hay una intranquilidad, hay trastornos del sueño, empiezan a expresar genes que no se habían expresado en ese paciente y aparece una enfermedad que tenía en un gen recesivo o dominante, pero que no se había expresado porque no había el tema de la disminución del recibir el ATP de la célula y por eso se expresa, se despiertan, se disparan los genes. Hay un agotamiento en el paciente, empieza la depresión, hay infecciones crónicas y hay un deterioro cognitivo. Obviamente el cortisol y la adrenalina aumentan y esto afecta la mitocondria, que lo que hace es empezar el estrés oxidativo. La acción de la glía aumenta. ¿Qué es la glía? La glía es el sistema inmune del sistema nervioso central. Se dispara enseguida. Y el disparo de la glía buscando la tal bacteria, la tal virus o la injuria de tejido y no la va a encontrar porque la injuria es emocional. La presencia del cortisol y la adrenalina le está diciendo hay una injuria, pero como no es somática, sino emocional, obviamente no la encuentra. Y al no encontrarla, aumenta su proceso inflamatorio ya
a nivel central y viene la neuroinflamación. Aquí hay una inhibición de toda esa retroinhibición y lo que ocurre es que hay una sobrecarga de estresores. Hay una sobrecarga de estresores, hay una dificultad de mecanismos de adaptación, es decir, el mecanismo de adaptación que les vengo explicando en las diapositivas anteriores ya no se da, porque ya se agotó la reserva de energía que tenía, que yo les explicaba que era importante ahí el factor de la presencia del neuropéptido Y para aprovechar esa energía que se tiene de reserva, pero ya se agotó porque hay una sobrecarga de estresores. Entonces, aquí ya tenemos una inflamación súper instalada, tanto central y a nivel periférico. Por eso es que uno puede entender, si estoy hablando de a nivel central, puedo entender la presencia de un cerebrum compositum. Puedo entender la presencia de un detox kit. ¿Por qué? Porque a nivel periférico está ocurriendo todo lo que les acabo de mostrar, que sube a través de la barrera hematoencefálica y produce esa neuroinflamación, como les acabo de explicar. Entonces, todo este cerebro que está recibiendo este bombardeo desde la vida intrauterina o desde la infancia, desde la adolescencia, desde su vida de joven o desde su vida adulta, y cuando se sienta a tu consultorio ya viene pasando eso desde hace tiempo, pero todo eso sensibiliza el cerebro y se forma lo que se llama el síndrome de sensibilización central. Este síndrome de sensibilización central empieza a producir todos estos diagnósticos porque el cuerpo lleva la cuenta y pasa la factura. Ustedes ven todos esos diagnósticos, la fatiga crónica, la fibromialgia, alteraciones en el ciclo de sueño, resistencia a la insulina, obesidad, diabetes, síndrome cardiometabólico, el dolor miofacial, la migraña, cefalea, tensión temporomandibular, los desórdenes hormonales, la perimenopausia, procesos alérgicos, dismenorrea primaria, el síndrome uretral femenino, el síndrome de ovario poliquístico, el síndrome de la vejiga irritable, el síndrome de intestino irritable, alteraciones del sueño, ansiedad, depresión, estrés postraumático. Mire que son diagnósticos que hay que asociar con una disregulación del eje antiquísima en el paciente, solo que su cuerpo está colapsando en ese momento en cualquiera de esos diagnósticos. Pero yo tengo que pensar, aquí hay un proceso inflamatorio a nivel periférico y a nivel central, que empezó a nivel central con una manera de sentir la vida. Por eso es que todo comienza en amígdalas cerebrales que siente la vida, pero tiene una manera particular de sentirla y de percibirla con el tálamo, porque eso tiene que ver en la crianza, es los patrones de crianza que forman la manera como particularmente percibe a alguien, y eso es lo que va a crear catecolaminas o cortisol, o va a crear endorfinas, dopamina, serotonina, o la dopamina, la serotonina, las endorfinas, va a crear, o el GABA, depende cuál es mi calidad de pensamientos, mi calidad de cómo percibo la vida. Hay personas que se estresan y hay personas que la pueden tomar GABAérgicamente, dopaminérgicamente, serotoninérgicamente. La toman de una manera tranquila, pero hay personas que la toman cortisolémicamente o adrenalérgicamente. Depende de la percepción que haya sido criada en esa programación neurolingüística o de ese pensamiento. Pero todos estos diagnósticos nacen ahí, doctores. Y eso es lo que se llama el síndrome de sensibilización central. Miren todos los diagnósticos del 1 al 13, que son más de 13, porque miren que en cada renglón estoy poniendo más de un diagnóstico. ¿Qué quiero decir? Cuando yo recibo un diagnóstico de estos, yo puedo pensar en
en un Neurexan, en un Nervogel, en un Spascupler, en una echinacea, viendo el punto 13. Pero puedo pensar en la fatiga crónica y el cansancio, fibromialgia, también en un Spascuprel, o puedo pensar en un EPAR y un EPL para limpiar ese hígado que tiene que ver con músculos y tendones. Puedo ver una resistencia a la insulina y pensar en cualquiera de los moduladores, eh, eh, como lo acabamos de ver, para yo poner a la insulina a trabajar adecuadamente de acuerdo a esa disregulación. Y es cuando uno entiende cómo a partir de la disregulación del eje por un tema emocional no resuelto del paciente se desatan todos estos diagnósticos que son somáticos, pero que tienen una esfera también eh, muy emocional. Este es un estudio muy interesante que hizo Alemania sobre Cerebrum compositum, que es un medicamento importante. ¿Por qué? Porque el Cerebrum compositum es el que alimenta para que la microglía, la glía, que es el sistema inmune del sistema nervioso central, haga su recorrido durante el buen dormir, haga su recorrido y limpie el sistema nervioso central, repare a nivel periférico, porque va a reparar todo el organismo y el Cerebrum compositum entra a ayudarlo. Entonces, miren lo que hace el Cerebrum compositum. Eso es un estudio interesante de un grupo de ratas a las que ponen a entrar a una cámara oscura con un choque eléctrico, ¿verdad? Las ponen a entrar, pero después les dan escopolamina y la escopolamina se mete con la memoria, la altera, la disminuye, la desaparece. Posteriormente a esas ratas les dan Cerebrum compositum, ella recupera la memoria y no entra a la cámara porque recuerda que hay un estímulo eléctrico, un estímulo negativo en el paciente, en ella cuando entró a esa cámara. Cuando le pusieron la escopolamina, entró a la cámara, recibió otra vez el choque eléctrico porque no lo recordó. Pero el Cerebrum composito la hace recuperar la memoria y tiene una respuesta evitativa, es decir, evita el peligro. Esto es tan importante, por lo menos para mí como psiquiatra también, porque yo veo a personas que se meten en situaciones personales, existenciales, peligrosas, porque se les olvida y que lo han vivido y se vuelven a meter con el mismo tipo de pareja, en el mismo tipo de negocio, tienen la misma conducta, como si se les olvidara que eso les hace daño. El Cerebrum compositum recupera a ese paciente. La otra, miren, importante el número 4, la medición. Bueno, el número 3 importante, la alternancia continua del laberinto. Esto es importante porque es el resultado, ustedes ven ahí HE300, porque en estos artículos de investigación no ponen el nombre comercial precisamente para impedir que haya copias del medicamento, ¿verdad? Y sin embargo, ya sabemos todos que hay copias de los medicamentos de gel. Entonces, aquí lo que pasa es que se recupera la memoria de trabajo en ese paciente con trastorno cognitivo o el paciente depresivo. El paciente depresivo es como si se le olvidaran sus capacidades. El paciente ansioso se le olvidan sus capacidades. El paciente que no duerme bien. El Cerebrum compositum entra perfectamente ahí. Porque aquí en el estudio se comprobó cómo el Cerebrum compositum revierte esos déficits cognitivos que produjo la escopolamina y aumenta la alternancia espontánea. Dice ahí que lo que quiere decir, les muestro, permítame un momento. La alternancia espontánea lo que quiere decir es la tendencia que tiene un animal, una persona, a explorar un laberinto en un segundo ensayo consecutivo, regresar al brazo que visitó el primero, lo que demuestra una exploración natural y una forma de memoria espacial a corto plazo. Es decir, una persona
puede ser capaz de explorar otra ruta si ve que esta ruta no le funciona. Esa capacidad de tomar decisiones acertadas, hasta en eso funciona perfectamente el cerebrum compositum. Y miren la cuarta, que es la medición de la sinaptosina, que está en las vesículas sinápticas de las neuronas, es crucial para la transmisión nerviosa y el desarrollo neuronal. Y lo que hace el cerebrum compositum aquí es recuperar esos niveles de sinaptosina en la corteza, en la corteza prefrontal o en la corteza. Lo que hace es que mejora la conducción nerviosa a nivel neuronal. Así que estos son los resultados, que restaura los niveles de sinaptosina, sobre todo en las ratas envejecidas, que nos habla de una plasticidad sináptica. ¿Qué quiere decir la plasticidad sináptica? Que tiene la capacidad de aprender, de memorizar, de poner en práctica lo aprendido y de recuperar completamente la memoria. Así que no solamente el cerebrum compositum para el Alzheimer y los trastornos cognitivos, también puede ser tenido en cuenta para el paciente depresivo, ansioso o el paciente con cualquier diagnóstico que le disminuye su amor propio y su confianza en sí mismo. El cerebrum composito lo puede ayudar a recuperarla, porque el paciente enfermo tiende a perder esa confianza en sí mismo. La plasticidad, esto ya desde la perspectiva, desde la neurociencia, la plasticidad, que es lo que les estoy explicando desde este pensamiento de Joe Dispenza, que es un neurocientífico de la es decir, especializado en neurociencia, que explica claramente cómo el paciente puede recuperar su capacidad de aprendizaje, cómo puede darle otro rumbo a su vida, cómo puede rescatarse a sí mismo, por ejemplo, en esas grandes pérdidas, no solamente a nivel afectivo, sino grandes pérdidas a nivel somático, porque pierda alguna capacidad por alguno de los diagnósticos discapacitantes que pueda tener el paciente. El cerebrum composito recupera la memoria y el aprendizaje. El cerebrum compositum, como es un multicomponente, lo que hace es que recupera la memoria, recupera la cognición, recupera la capacidad de enfocarse en un objetivo y cumplirlo. Y el impacto de las emociones y el entorno, es decir, puede ayudar a que el paciente tenga un mejor manejo de ese impacto emocional, que lo que está haciendo es disregular el eje, como les acabo de mostrar. Y esta es la conclusión, que ya se las acabo de decir. El cerebrum compositum, ya desde la psiquiatría de enlace, es fascinante. Gabor Maté, como ven ahí que lo nombro, Gabor Maté es un psiquiatra polaco que él ha hecho investigaciones importantes y habla de cómo el estrés crónico puede afectar la salud física, no solamente la mental, y el cerebrum compositum puede recuperar perfectamente al paciente ahí. Y este enfoque holístico de la salud, donde el paciente, si se le trabaja desde el punto de vista de su bienestar emocional, la calidad de sus relaciones humanas, los factores que él considera fundamentales para recuperar su salud del sistema nervioso central, el cerebrum compositum puede ayudar perfectamente. Y esto es un poco lo mismo de lo que les he dicho, la conexión mente-cuerpo y la prevención y tratamiento basado en la raíz del problema. Porque la raíz del problema inicia en un tema emocional, que es el que disregula el eje y luego se expresa en diagnósticos somáticos. Así que donde esté la doctora Mónica Lame, que es en el cielo, me está oyendo una vez más, yo le decía: Moni, todo empieza en la mente, todo empieza en lo emocional. Si los médicos tuviéramos más en cuenta el tema emocional, te aseguro que la latencia de ese diagnóstico sería menor, que la remisión de ese paciente sería más rápido, que la eficacia del tratamiento médico sería mayor, si integráramos también la parte emocional. Entonces yo le decía: Moni,
¿Quién es primero, el huevo y la gallina? Las emociones, Moni, las emociones, porque ahí empieza todo como se los acabo de mostrar en la disregulación del eje. Y esta es la conclusión que les acabo de decir que yo le contestaba a la doctora Mónica Nami. Entonces ahí tenemos nuestros medicamentos, que lo que hacen es devolver el equilibrio al organismo. Por eso ven que les pongo varias balanzas, porque finalmente el Neurexan, que tiene que ver con el estrés, obviamente, el Nervogel con la ansiedad del paciente, el Cerebrum Compositum con todo lo que les acabo de decir, el Espascuprel para modular ese estado de ánimo del paciente, igual que la Echinacea Compositum, porque la echinacea lo que hace es elevar la energía afectiva al paciente. Yo sé que es mostrado para otros fines, pero también lo puedes pensar como un modulador del ánimo. El Epar Compositum es importante y el EPL es importante porque cuando el linfomiosot, que lo ves ahí, en conjunto con el Cerebrum Compositum, el Cerebro Compositum limpia todos esos detritos, todos esos desechos. ¿Y qué hace el linfomiosot maravilloso? A través del sistema linfático. En el sistema nervioso central hay sistema linfático, se llama linfático, recibe esos desechos y los pasa al sistema linfático periférico que lo manda al hígado para que lo deseche a través de los riñones. Por eso uno entiende un EPAR y un EPL o un EPL importante ahí. Porque uno entiende una placenta compositum que tiene ese maravilloso medicamento en El Salvador también. ¿Por qué es importante? Porque la placenta compositum mejora esa microcirculación a nivel cerebral y lo que pasa es que toda esta función que está haciendo el Cerebrum Compositum con el linfomiosot para pasárselo al sistema linfático periférico, pasárselo al EPAR, la placenta compositum mejora esa circulación que es necesaria para que todas estas funciones se den adecuadamente. Y tenemos el maravilloso, el Cerebrum Compositum que mejora las funciones mentales superiores y ayuda al sistema linfático y a la glía. Y el ubiquinol y el coenzima compositum, por supuesto, porque sin ellos nuestra mitocondria no produciría el oxígeno y el óxido nítrico que les mostré lo importantes que son. Aumenta la vitalidad celular, potencia la función mitocondria, lo que reduce las especies reactivas de oxígeno. Entonces nuestros medicamentos lo que hacen es el Traumel, que es un inmunomodulador por excelencia, y el Engistol, que no, veo que no lo puse ahí, pero sí en la diapositiva anterior, que tú sabes que modula también el sistema inmune cuando el ataque es de estímulo viral. Y el Euphorbion cuando el ataque es de estímulo bacteriano, pero que se puede comportar de igual manera cuando es un estímulo emocional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Mónica de Bendaño. Como siempre, sus conferencias nos dejan pensando profundamente porque la psiquiatría que usted practica es muy humanista y está precisamente por ese marco de la medicina biorreguladora de sistemas que hemos visto. Me fascinó lo de que el óxido nítrico tiene actividad pleiotrópica. En cirugía cardio nos lo estudiamos y en cardiología, pero tiene acciones que van hasta la mitocondria. Y entonces eso la hace al óxido nítrico realmente muy digno de estudio. Y me fascinó mucho lo del pensamiento integrativo que como hoy nos lo puntualizó usted, porque tenemos la impresión de que ser integrativo es tener varias terapias y ponerlas todas ahí y servírselas al paciente. No, integrativo es entender cómo las redes interactúan unas con otras. Y usted hoy nos lo ha mostrado preciosamente desde el propio embrión
hasta la vida adulta y cómo se generan toda una gran cantidad de enfermedades somáticas provenientes de esa desregulación emocional que el eje PIN está provocándonos. Tal cual. Me fascina cómo nos mencionó a Joe Dispenza con su plasticidad neuronal en su famosa obra El placebo eres tú, una de las que más hemos leído. Y cuando mencionó al profesor Gabor Maté, que también me fascina a mí, él ha generado una alumna muy distinguida, Amy Apigian, probablemente la conoce. A Amy, ella tiene un librazazo que nos lo tuvo esperando por 4 años, finalmente salió el año pasado, The Biology of Trauma, la biología del trauma. Es un librazazo precioso, nos tuvo 4 años, ya sale. Esto en la Sociedad Americana del Instituto para la Salud Mental, que es muy integrativo. Ella da conferencias magníficas, así que The Biology of Trauma es muy nuevo porque recién lo acaban de sacar. Okay. Hay varias preguntas y una de ellas nos pone la doctora por acá acerca de una de las primeras en dismenorrea, que sí está relacionado con trastornos de la esfera mental. Me imagino que tiene un gran fondo emocional esta patología y que también la inflamación es sustrato para ello. ¿Y qué medicamento usar? Nos preguntaban por acá, doctora. Sí, claro, hay un gran componente emocional en todos los diagnósticos. Yo no creo en esa frase de hay enfermedades psicosomáticas. Yo no creo en eso. La enfermedad es psicosomática, porque es que decir, hay enfermedades psicosomáticas es como si unas fueran psicosomáticas y otras no. La enfermedad es psicosomática, es decir, hay un componente emocional y un componente somático. Y Hell nos muestra ese abanico de posibilidades de medicamentos para usar. Entonces, en una dismenorrea, que miren desde dónde empezó la disregulación del eje, desde la vida intrauterina de esa niñita o desde su infancia, y no solamente desde la adolescencia como se piensa, una disfunción del eje que hay que organizárselo. Entonces, en esa niñita con dismenorrea, el ovarium compositum, pero también un detox kit, pero también un cerebrum compositum, porque yo estoy organizando su eje. No estoy organizando solamente el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. No, estoy hipotálamo, hipófisis, ovario, hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal. Y por eso pienso en un nervogel, en un estrés. Entonces, en una dismenorrea, yo tengo que pensar en un cerebrum compositum, tengo que pensar en un ovarium compositum, tengo que pensar en un neurexan o en un nervogel, dependiendo si es estrés o ansiedad lo que está teniendo la niñita. El neurexam va porque tiene estrés, y tengo que pensar en un cerebrum compositum porque yo necesito ese sistema nervioso central ubicándome bien al eje como me lo tiene que ubicar. Entonces, sí pienso en eso y pienso en un detox kit, porque esa paciente está teniendo un proceso inflamatorio a nivel periférico también. Entonces, es decir, este es un tratamiento integral, en red, no solamente en el hipotálamo, hipófisis, ovario, porque eso es un pensamiento muy lineal. Es decir, somos médicos bioreguladores, pero con pensamiento alopático, lineal, no puede ser. Absolutamente, y es que eso nos pasa frecuentemente. Nos preguntan de manera alternativa, ¿qué sería bueno para? Bueno, ¿qué sería bueno para? Tengo que llegar a conocer hasta tus emociones, hasta cómo fue tu embarazo, porque no tenemos enfermedades, tenemos enfermos. Y un paciente no va a coincidir con el tratamiento de otro, porque tenemos esa tendencia a alopatizar un sistema tan hermoso como es el enfoque que da la medicina de redes,
Y los medicamentos que, como nos comentaba por acá un apreciado colega, son multiobjetivo, multitarget, porque van a ir a regular las redes que están afectándose unas a otras. Donde están las perturbaciones más fuertes va a tener acción, pero va a llegar hasta la mitocondria, como usted nos ha mostrado hoy, doctora. Correcto, correcto. También nos sugería un colega, no sé si conoce el término dianética. Sí, bellísimo. Del doctor Leonard Hubbard. Nos menciona, dice que tiene mucho de este enfoque. Mucho. La dianética es algo que a mí me formó hace unos años. Vuelvo a nombrar a Mónica. Es que es imposible que yo no nombre a Mónica porque Mónica fue una de mis formadoras, una mentora. Porque Mónica siempre decía, Moni, ¿por qué no orientas este tema por aquí? O Moni, mira, quiero que hables de esto. Ahí me lo tiraba y yo tenía que inventarme, investigar por todos lados para hablar de un tema. Entonces ella me obligaba a pensar en red porque me obligaba a estudiar. Entonces la dianética, yo me acuerdo que yo estaba organizando algún tema y lo tuve que estudiar porque siempre se forma algo que se llama el engrama, que es esa cicatriz emocional que queda a nivel del sistema, a nivel exactamente de la microglía, de la glía. Y la dianética estudia todo este tema, obviamente no con la mirada de la medicina bioreguladora, sino desde el punto de vista emocional y esa cicatriz emocional que queda ahí, que el doctor Hammer habló muchísimo del tema, así es, ese es el enfoque. Creo que le ha dado una muy bonita ampliación el doctor Eber Morales, quien nos preguntaba sobre esto, doctora. Y en un paciente con hipertensión arterial, ¿cuáles los medicamentos con modulación del sistema nervioso central recomienda? Pues volvemos al punto, no es lineal, tenemos que ver mucho la esfera mental. Con el tema que hoy la doctora nos está dejando es que la mente es tan poderosa como cualquier otro factor que afecta a la salud, la higiene del sueño, la higiene de la alimentación, la higiene de las emociones y la higiene de la actividad física. Todo es integral. Y tendemos a menospreciar el aspecto emocional, tanto nuestro como de nuestros pacientes, pero de repente es el detonante del proceso somático que nos está llegando a consultar. Claro, hay un tema para complementar lo que usted está diciendo, Doc. Es lo siguiente, con respecto a la pregunta de la hipertensión, y es que hay que tener en cuenta el sistema límbico, ¿verdad? Amígdalas cerebrales le pasa esa información. Es que las amígdalas cerebrales, porque son dos en cada lóbulo temporal, se llama amígdala porque tiene forma de almendra, está metida en el sistema límbico. Ella es la que siente lo que está pasando, una situación que no me gusta, que me molesta, que me da rabia, que no la sé manejar, que me siento impotente. Vamos a suponer hipertensión. ¿Pero por qué? Porque a amígdalas cerebrales le pasa esa información al sistema nervioso autónomo, que a través del simpático hace un tema de vasoconstricción, ¿verdad? A través del simpático vasoconstricción, ese paciente, y si hay placas de ateroma, pues hay más hipoperfusión y viene esa hipertensión o problemas a nivel cardíaco. Entonces, siempre tengo que pensar que ese paciente no tiene un buen manejo del estrés, Neurexan, no tiene un buen manejo de la ansiedad, Nervogel, no tiene un buen manejo de su estado de ánimo, Espascuprel o Echinacea, no tiene un buen manejo de la manera como está percibiendo las cosas. Tengo que pensar en un cerebro, un compósito en ese paciente. No solamente pensar en la placenta compositum para mejorar su circulación, no solamente pensar en eso, sino que pienso en todo eso porque es que la hipertensión es multifactorial. La hipertensión es toda esa mezcla de sistemas. Por eso es que a mí me enamoró esta medicina, porque es una mirada en red, uno comprender al paciente en su complejidad.
tal como usted dice, cuando uno llega a analizar las redes que se interrelacionan en la hipertensión arterial, realmente son muy complejas. Y la hipertensión arterial es una pequeña muestra de lo que puede llegar a generar. Recuerdo que la doctora Mónica Name nos mencionó, como usted decía, cuando yo presenté mi conferencia allá en Bogotá de Takotsubo, y que la doctora Mónica Bendaño tiene una gran cantidad de conocimientos sobre esto. Claro, tenemos el aspecto físico, Takotsubo, que lo lleva a un intensivo a uno y uno se puede morir de Takotsubo porque una emoción mal manejada desencadenó esto. Pero lo que está pasando en la mente de esta persona, ¡wow! Para que le desorganice, le disregule todas sus redes físicas, que esa tormenta de catecolaminas lo lleve al borde de la muerte, es que en el cerebro ocurrió un desfase para malinterpretar o perderse en la realidad, ¿no es así? Así que de repente armamos alguna de estas conferencias juntos, doctora. Ya me habían dicho que usted tiene en esto. Eso me gusta. Vamos a hacerla. Qué reto interesante. Eso se le ocurrió a Osvaldo. Qué reto interesante. Queremos hacerlo. Hay una cosa que quiero decir con respecto a lo que está diciendo el doctor Morales. Si uno comprende que la hipertensión de mi paciente no es un tema de catecolaminas primario, es un efecto, pero lo que es que cómo piensa este paciente, cómo percibe este paciente, que estimula su sistema nervioso autónomo para que haga vasoconstricción a través del simpático. Wow, sí. Ahí empieza, cuando uno comprende eso, uno asocia Neurexan, Nervogel, Echinacea Compositon, Espascuprel con un medicamento que regule todo el tema de la presión arterial. No, yo me quedo feliz de este webinario. Muchas gracias, doctora. Con solo la perla que nos ha dado del Espascuprel, al conocer la materia médica de toda la esfera metal que tiene, ahora Espascuprel, para usarlo en la parte espasmolítica, se queda corto. Es que tiene una acción en el sistema que usted nos mostró brillantemente. Y hay varios colegas como con un poquito de estrés, ¿qué hacen para tener la información? Ahí va a quedar grabada. Claro. Diprofarm tiene y Gilberto tiene la sutileza de subir en una semana por ahí a YouTube las conferencias. Entonces ahí van a estar y vamos a revisar todos esos esquemas tan lindos que nos mostró. Pues ahí le tocamos el corazón al doctor Moisés Valdés, que es un seguidor de Hammer. ¿Qué opina de la medicina germánica, doctor? No, yo tengo unos autores de los que vivo enamorada porque me muestran todo este tema con una mirada mucho más amplia. Por ejemplo, los focos de Hammer, eso me pareció, yo dije, ¿qué? ¿Esto qué es? Que los temas emocionales dejan una cicatriz, una huella a nivel de la glía. ¿Qué es esto? Y que además son detectados en una tomografía. ¿Qué es esto? Wow. Esto es una cosa hermosa, porque entonces los médicos estamos mucho más convocados a introducir, integrar el tema emocional, mucho más convocados. Y lo estamos oyendo de una profesora que psiquiatría alopática es su formación primaria, con toda la academia que eso lleva, y hoy incorpora todas estas medicinas de una manera científica. Como la doctora Mónica Name siempre nos inculcó, esto tiene que estar dentro del método científico. Tal cual. Sí, ¿verdad? Si no nos comunicamos en el mismo lenguaje. Claro, así es. Pues ¿algún otro comentario, doctora? Hoy nos ha dejado bastante por ir a revisar. Tengo por acá 4 páginas de anotaciones. Una también, ¿cómo se llama? Enseñanza que nos dejó la doctora Mónica Name. Ella se ponía con su cuaderno en cada plática y no sé cómo hacía para al final, pero uno terminaba aprendiendo más con el resumen que ella hacía. Yo hoy recordé en un chat que obviamente no borré ese chat con ella. Para el simposio, el día de mi conferencia me puso en el chat, Moni, sácala del estadio, bótala lejos. Allá dicen así, sácala del estadio.
No, No, no. Bueno, sácala del estadio, mete un jonrón con la conferencia, haz una cosa brillante, di todas las cosas locas que tú sabes decir. Entonces recuerdo eso. Miren, como un mensaje, el estrés es un precursor de enfermedades. Uno tiene Neurexan, tiene Nervogel. El estado de ánimo es un precursor de enfermedades y tenemos echinacea, tenemos espascuprel, tenemos el, bueno, el Neurexan y Nervogel. Son medicamentos que pueden ser moduladores del ánimo. Ahí se origina ese proceso inflamatorio silencioso que luego se vuelve crónico hasta que explotan en un síndrome metabólico, explotan ese síndrome de sensibilización central y en cualquier diagnóstico. Entonces yo creo que tenemos que hacer más prevención. Usa más el Detox Kit, úsalo, usa más el Cerebrum Compositum, úsalo más para hacer prevención a toda esta disregulación del eje. Ahí puedes prevenir Cerebrum Compositum, Detox Kit, te puede ayudar a ese paciente a hacerle prevención, un Neuresan, un Espascuprel, eso te puede ayudar a hacerle prevención al paciente. Yo le digo al paciente, hagamos prevención, dale. Y dicen, vengo aquí a que me pongas mi suerito, mi Hemosan. Y estamos oyendo a la doctora Avendaño que como tratamiento primario, en la gran mayoría de las afecciones psicosomáticas y que inician con esa mente que se disregula, pues la medicina bioreguladora de sistemas tiene un magnífico campo de acción. Por supuesto, en la minoría de los casos, si ya se trata de una esquizofrenia o que amerita el uso de una inhibidor de recaptación de serotonina, pues ya se lo mandamos a la doctora Avendaño para allá, para Colombia. Claro. Ahí alcancé a ver una pregunta que decía que por cuánto tiempo el Detox Kit. Mire, mínimo son 3 meses. El Detox Kit, mínimo 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque la neurofisiología así lo indica. ¿Por qué? Porque aunque tú hayas quitado el factor estresor al cerebro, tú se lo hayas quitado, ya superaste el estrés, lo dejaste atrás, el cerebro como una manera de protegerse, entonces sigue comandando todo el proceso y uno lo ayuda a entrar a esa orquesta de mantener sus funciones mentales superiores y el Detox Kit ayuda ahí durante 3 meses. ¿Por qué? Porque el cerebro va a mantenerse así y va bajando su función de preservar el cerebro en 3 meses. En 3 meses. Por eso uno lo ayuda con 3 meses de Detox Kit. Wow. 3 meses con cerebro, sí. Wow. Y para entonces ya vimos todas las redes, y una de ellas el microbioma intestinal, que ustedes ahí en Colombia, doctora Gel, tiene unos probióticos espectaculares, que son una herramienta también extraordinaria en esto, ¿verdad? La doctora Vania Aguilera nos pregunta de la enfermedad adictiva. Nos pregunta de alcoholismo y drogadicción, que es otra de las facetas de la enfermedad mental muy serias. Claro. Tiene una posibilidad con la medicina bioreguladora de sistemas, ¿no? Claro, aquí es importante el Detox Kit, pero particular del Detox, el linfomiosol, el Cerebrum Compositum, el EPAR o el EPL. Y miren que les dije que el Espascuprel tiene un efecto en la esfera mental, y miren que les hablé de la manía, del mal manejo del afecto que tiene el paciente Espascuprel. Entonces, en un paciente con adicción, tengo que pensar en Detox Kit, tengo que pensar en Detox, tengo que pensar en el Detox de ese cerebro, Cerebrum Compositum, Placenta Compositum, Linfomiosol. Tengo que pensar para ayudarlo. Ahora, ¿qué hay detrás de un paciente adicto? Un paciente adicto es un paciente dependiente, o es un paciente que creció muy dependiente del afecto de mamá y papá, o falto del afecto de papá y mamá. Entonces tiende a crear dependencia con algo
digamos que lo desconecte de una realidad que él no sabe qué hacer con esa realidad. Entonces se desconecta. Y uno tiene que ayudar a ese paciente a que se vuelva a conectar, a que él empiece a confiar de nuevo en él y puede usar estos medicamentos para ayudarle a devolverle su confianza. No, y fabuloso porque la neuroinflamación contamos con esta maravillosa herramienta. No es ir a dar un antiinflamatorio. El Traumel va a encontrar el punto óptimo en que la inflamación corrige y se acabó. Aquí ya no hay más. La resoliómica, ¿no es así, doctora? Así es. A mí me da mucha pena con los reportes de psiquiatría, pena en el sentido de que la falencia de conocimiento sobre el uso del Traumel y la resoliómica, la psiquiatría ya anda viendo cómo los antiinflamatorios son básicos en muchas de las enfermedades mentales, ¿no es así, doctora? Pero no tienen esta linda herramienta de Traumel. No. Hasta que se los vamos un día a ir a decir por ahí a las esferas estas. Sí, claro. Algún día tenemos que hacer reunión con psiquiatras que se sientan interesados por la medicina bioreguladora, aunque sea un grupo chiquito, y empezar a formarlos en esta mirada.